Los centros de detención y procesamiento de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos están menos llenos, pero continúan por encima de su capacidad después del fin del Título 42, la norma sanitaria que permitía expulsiones en caliente de migrantes por la pandemia de COVID. El subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, dijo que 3 días después del fin de la normativa, todavía hay miles de personas en instalaciones de la patrulla fronteriza. Asimismo, confirmó que los cruces de migrantes en la frontera con México se redujeron un 50% en comparación con los días previos al fin del Título 42 y advirtió que los traficantes de personas tratarán de aprovechar los cambios en la política migratoria. Núñez Neto detalló que hubo unas 5.000 detenciones cada uno de los últimos 3 días. De estos, miles han sido deportados a sus países de origen, mientras que otros cientos provenientes de Cuba, Nicaragua y Venezuela han sido devueltos a México bajo el Título 8. Las autoridades migratorias expresaron preocupación también por una serie de demandas, tanto de grupos de defensa de los migrantes como de grupos antimigración, que en su opinión demuestran lo fundamentalmente roto que está el sistema migratorio. Núñez Neto hizo un llamamiento al Congreso estadounidense para aprobar reformas de la política migratoria que sirvan para prevenir las avalanchas que el país ha vivido durante los últimos años. Tras el fin de la emergencia sanitaria, en la medianoche del viernes pasado, Estados Unidos dejó de aplicar el Título 42 que permitía expulsar en caliente a migrantes indocumentados sin posibilidad de pedir asilo por la pandemia, pero instauró otras restricciones en la frontera y comenzó a deportar mediante otra normativa conocida como Título 8. Primero, que abra averiguaciones sobre la vulneración de los derechos de estos trabajadores, porque es público, notorio y comunicacional que ellos no son delincuentes, son trabajadores que han venido exigiendo en la calle sus derechos. Segundo, que se haga parte del proceso, porque el artículo 15, en los numerales 2 y 3 de la ley de la Defensoría del Pueblo, él puede hacerse parte en los procesos. Y finalmente, una declaración que en más de 10 meses no la ha dado, por la libertad de los compañeros y por el arrebato de los derechos laborales. El año pasado nosotros le dijimos a Alfredo Ruiz y a Tarek William Saad que declararan sobre el instructivo NAPRE, que le eliminaba las contrataciones colectivas a los trabajadores venezolanos. Hoy la situación es peor, porque Nicolás Maduro el 1 de mayo eliminó de facto el salario, las prestaciones sociales, el bono de fin de año y el bono vacacional de los trabajadores venezolanos. Es lamentable el estado de indigencia donde llevan a los trabajadores. Y estas instancias que son del poder moral y que debiesen defender los derechos humanos todavía no dicen nada. Estos 6 luchadores sociales están presos por órdenes del juez Maximino Márquez, que está precisamente tras las rejas porque conforma la red de corrupción que saqueó este país. Y aún así los compañeros siguen presos. Y estos compañeros están presos por las declaraciones irresponsables e ilegales, inconstitucionales de un patriota cooperante. Es decir, que la persona que los denunció supuestamente por delinquir, no le conocemos el nombre verdadero, ni la cédula, ni quién es. Y la Fiscalía 74, a la orden de Tarek William, en más de 10 meses no ha podido llevar a ese patriota cooperante al Tribunal Segundo de Juicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Una arbitrariedad muy grande, como todo lo que le están haciendo los trabajadores en este país. El gobierno ratificó que la negociación con el ELN es de carácter político, esto a través de un comunicado luego de que la guerrilla exigió un pronunciamiento del Ejecutivo Nacional después de que el fin de semana el presidente Gustavo Petro dijo que el ELN era similar a otros grupos criminales que se dedican a economías ilícitas. En un comunicado, el gobierno dijo que se mantiene en el estatus oficializado del decreto 036 del 6 de marzo de 2023, en el cual se dejó claro que es una negociación política. En el comunicado de hoy se reconoció que el pueblo juzga al gobierno por los constantes enfrentamientos y las muertes en los territorios, por lo que pidió seguir avanzando en los diálogos, principalmente para pactar un cese de hostilidades. Ante este llamado, el Ejecutivo dijo que espera que el ELN sea consecuente con la solicitud para seguir las conversaciones que actualmente van en su tercera fase en La Habana, Cuba. Tenemos que entender que esto es una dinámica. El señor presidente nos lo ha dicho en muchas ocasiones, entre más hable yo de paz,
más tienen que prepararse ustedes porque desafortunadamente el común derrotero de los grupos organizados en Colombia, desafortunadamente el concepto creen que es que entre más violencia más se les va a prestar la atención. El señor presidente tiene una mano tendida y les ha dado muchas oportunidades. Lamentamos y nos solidarizamos totalmente con el fallecimiento del mayor en el Tarra y esta situación que esperamos que no siga presentándose, pero ya es un tema político. Nosotros hacemos la tarea, en este momento no hay cese bilateral contra el ELN, los resultados continuamos haciéndolos, pero ellos tienen una intención diferente y ya ese es un tema político. Previamente, la guerrilla del ELN había dicho que la mesa de conversaciones estaba en crisis, no solo por los dichos del mandatario nacional sobre la participación en economías ilegales del grupo armado, sino también por la falta de unidad de mando que resaltó el mandatario al decir que en algunas regiones actúan de manera federada, es decir, no obedeciendo al Comando Central COSE. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El panel de expertos internacionales independientes de la Organización de los Estados Americanos presentó un informe donde asegura que hay una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos. Según el documento, las reformas institucionales en Venezuela perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas ante los presuntos crímenes de lesa humanidad. El panel opina que el actual marco legal del Estado de Venezuela está asegurando que nunca se presenten acusaciones penales contra los autores de alto nivel debido a que el antejuicio de mérito, un proceso de selección diseñado para evitar procesamientos falsos y abusivos, excluye del alcance al alto mando. Los especialistas señalan que a pesar de las reformas judiciales, el sistema judicial venezolano fracasa por completo en la prevención y sanción del delito de persecución, un acto que presuntamente se ha cometido a gran escala desde 2014 al no definir y tipificar el delito. Este panel fue nombrado por la OEA en 2017 para determinar si se debe llevar a la administración de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en audiencias públicas por representantes de la sociedad civil y militares exiliados. En una audiencia pública sobre la reforma pensional realizada en el Senado de la República y encabezada por la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, un grupo de ciudadanos venezolanos se presentó con la finalidad de exponer sus preocupaciones sobre la situación laboral de la población migrante y sugerir algunos beneficios en la norma. Hoy el Gran Acuerdo de Venezuela, desde su coordinación laboral, junto a sindicatos de migrantes, han recogido propuestas para la inclusión de los trabajadores migrantes en las pensiones de vejez. Como ya sabemos, más de 3 millones de venezolanos que se encuentran en Colombia, el 60% ha manifestado quedarse en Colombia, su vocación de permanencia, y que es importante que las organizaciones laborales, junto a los sindicatos, promuevan que se pague o que nosotros aportemos a las diferentes pensiones y a la seguridad social y en específico a la vejez. Queremos que al llegar a la tercera edad nosotros no seamos una carga para el Estado ni para la cooperación internacional, sino que a través de nuestros ahorros por más de 23 años, que es la cuota mínima para poder cotizar y acceder a la pensión de vejez, nosotros podamos tener y vivir de nuestros ahorros para seguir aportando a Colombia o en el país donde nos encontremos. Parte de las peticiones es de que el PPT sea reconocido para las pensiones de invalidez y de accidentes de mortalidad, pero que también nosotros, para poder cumplir las condiciones de cumplir las semanas cotizadas del PPT, nosotros promovamos la migración hacia visa de residentes para que nosotros tengamos estabilidad de permanencia en Colombia y que podamos llegar a los 23 años mínimos para poder gozar y poder acceder a los beneficios de pensiones de vejez. Esto es parte de la lucha que se está dando como migración organizada, esto es parte de la lucha que se está dando de los movimientos laborales, porque creemos que el trabajo es el vehículo de superación. En las audiencias públicas se recogen las preocupaciones y sugerencias de diferentes sectores. Por lo tanto, estas recomendaciones que hizo este grupo de migrantes serán tomadas en cuenta para el texto que será radicado en la Comisión Séptima del Senado de la República. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
El presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, fue recibido por el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, con quien sostuvo una reunión en la que se comprometieron a profundizar la sociedad estratégica que mantienen ambos países. En la visita fueron repasados los principales asuntos de la agenda bilateral y regional, que incluye la cooperación de la represa hidroeléctrica de Itaipú, cuya propiedad comparten Brasil y Paraguay, así como la continuidad de proyectos de infraestructura y de combate al crimen transnacional en las zonas fronterizas. Este es el primer encuentro entre Lula y Peña, quien ganó las elecciones del pasado 30 de abril y que asumirá el poder en Paraguay el próximo agosto. En lo bilateral, uno de los asuntos más urgentes se refiere a la represa de Itaipú y a la renegociación de algunas de las cláusulas del Tratado Constitutivo de la empresa binacional firmado hace 50 años. Uno de los puntos a revisar es el anexo C del tratado, el cual prevé que Brasil y Paraguay tienen derecho al 50% de la energía generada, pero establece que si una de las partes no utiliza toda su cuota, debe venderle el excedente al otro socio a precios preferenciales. El número de migrantes venezolanos interceptados en la frontera sur de Estados Unidos cayó a más de un 98% desde el fin del Título 42, la normativa sanitaria que permitía expulsiones en caliente por la pandemia de la COVID-19, dijeron las autoridades estadounidenses. Según el subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Núñez Neto, las detenciones de venezolanos en la frontera con México se redujeron a poco menos de 50 al día desde que el pasado viernes dejara de aplicarse la normativa que fue sustituida por el Título 8 y otras medidas migratorias. Las autoridades fronterizas registraron una disminución del número de cruces de migrantes de todas las nacionalidades de más del 56% desde finales de la semana pasada, lo que supone una media de 4.400 intercepciones cada día. Durante las últimas 2 jornadas, de hecho, las detenciones fueron inferiores a 4.000 personas cada día. Antes de que dejara de aplicarse el Título 42, los agentes registraban una media de 10.000 detenciones diariamente. La mayoría de los migrantes interceptados provienen de México, Colombia y Guatemala. Antes del fin del Título 42, los venezolanos superaban a los colombianos y a los guatemaltecos. Además, unos 1.000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba y Nicaragua han sido deportados a México a raíz de un acuerdo por el que el país latinoamericano ha aceptado acoger a estas nacionalidades. Amigos de la emisión central, muy buenas tardes. Ante la posibilidad de ser destituido, el presidente Guillermo Lasso jugó en posición adelantada. El mandatario echó mano de la muerte cruzada, un mecanismo constitucional que faculta al jefe de Estado para disolver la Asamblea Nacional si considera que ese órgano obstaculiza sus funciones. Lasso, quien anunció la medida a través de Twitter, tomó la decisión un día después de comparecer ante el Poder Legislativo como parte del juicio político que se adelantaba en su contra. El gobernante es acusado por la oposición de corrupción, pues según sus adversarios, encubrió a funcionarios que cometieron irregularidades a la hora de conceder contratos para el transporte de petróleo. Guillermo Lasso, quien ha negado los señalamientos, había insistido en que el impeachment era una jugada de sus rivales, sobre todo de la bancada liderada por el expresidente Rafael Correa, para sacarlo del poder. A partir de ahora, el dirigente gobernará mediante decretos, mientras que el poder electoral tendrá 6 meses para organizar y efectuar comicios legislativos y presidenciales. En un comunicado conjunto, las delegaciones del gobierno y la guerrilla del ELN, que se encuentran en el tercer ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba, dieron por superado el impasse que se originó el fin de semana, luego de que la guerrilla reclamara al presidente por sus comentarios. El mandatario indicó desde el departamento de Nariño que ese grupo armado se dedica a actividades ilícitas y particularmente viven de las economías ilegales. Además, señaló que no hay una unidad de mando, es decir, en algunos territorios los comandantes de algunos frentes actúan de manera independiente a lo que ordena el Comando Central, por lo que se preguntó si en realidad había una unidad en la cúpula del ELN. Esto molestó al grupo armado, ellos expresaron su inconformidad. Sin embargo, el gobierno también había emitido un comunicado donde dijo que había una negociación
negociación política con el grupo armado, es decir, no es un sometimiento como se hace con las bandas criminales, sino una negociación. Entre los puntos acordados en el comunicado conjunto se indica que se continuará con los puntos que ya se establecieron en México. Además, también se señala que se continuará en lo relacionado al cese al fuego bilateral y la participación de las víctimas en este proceso de diálogo. Por lo pronto, el gobierno solo ha dado este comunicado oficial que fue firmado por las dos delegaciones. Se espera que en las próximas horas se detallen sobre el avance de los acuerdos, que recordemos, ya hubo una segunda fase en México, pero también continuarán en Cuba para consolidarlos y también con el esperado cese al fuego bilateral. Con esta información los invitamos a que continúen con más. El programa temporal otorga al mes permisos de ingreso por avión a Estados Unidos a 30,000 migrantes de Nicaragua, Haití, Cuba y Venezuela que tengan patrocinadores en el país que los apoyarán financieramente. Desde el miércoles, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos comenzó a seleccionar al azar aproximadamente la mitad del total mensual de solicitudes, independientemente de la fecha de recepción, así lo explicó la agencia en un comunicado. La otra mitad del total mensual se revisará en función de cuándo se presentó la solicitud, dando prioridad a los casos más antiguos, como se ha hecho anteriormente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense actualizó el proceso debido a que la cantidad de patrocinantes que ha presentado el formulario I-134A es significativamente mayor que las 30,000 autorizaciones de viaje mensuales disponibles. El objetivo de este cambio en el proceso de revisión es mantener una oportunidad significativa y equitativa para que todos los solicitantes puedan presentar su caso, así lo ha señalado la agencia. Asimismo, advirtió que no aceptará más de una solicitud por cada caso. Los solicitantes y patrocinadores pueden consultar en la página web de la agencia el avance de sus casos. La organización no gubernamental Fundaredes denunció que grupos armados irregulares presuntamente mantienen la extorsión contra ganaderos venezolanos, especialmente de los estados fronterizos con Colombia, es decir, Apure, Táchira y Zulia, con el objetivo de financiar sus actividades delictivas e implementar el control social. El derecho a la vida, a la integridad personal y a la propiedad, así como el desarrollo de la actividad agropecuaria, están comprometidos y vulnerados por la actuación desmedida de organizaciones criminales que operan con conocimiento de autoridades militares y policiales, así lo aseguró en un comunicado Fundaredes. Asimismo, esta organización no gubernamental detalló que en estas regiones, además de Barinas, presuntamente se imponen las reglas de grupos guerrilleros y paramilitares de origen colombiano y otros grupos armados. La organización asegura que el Ejército de Liberación Nacional está involucrado en todo tipo de economías criminales a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, pero su papel en facilitar el contrabando de ganado puede ser uno de los más ignorados. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamait, señaló que el 20 de agosto de este año sería la fecha tentativa para las elecciones generales anticipadas, luego de que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, pidiese la convocatoria de comicios tras disolver la Asamblea Nacional. A partir de este jueves comienza a correr el plazo de 7 días para que el CNE en Ecuador convoque elecciones, lo que marca al 24 de mayo como fecha límite. Para el órgano electoral es un desafío enorme debido a que todo se contrae en los tiempos previstos en la Constitución y en la ley, así lo aseguró Atamait, al recordar que un proceso electoral normal se prepara con un año de anticipación, pero ahora lo deben hacer en 90 días para la primera vuelta. Atamait aclaró que se deben cumplir todos los hitos normales de un proceso electoral, por lo que los partidos y movimientos políticos deben realizar primarias. El CNE debe calificar las candidaturas y proclamarlas, propiciar el debate entre los postulantes, posiblemente al inicio mismo de la campaña electoral, que podría desarrollarse durante 15 días en lugar de los 45 señalados en procesos electorales normales. Aunque aclaró que aún no es un dato oficial, pues debe ser aprobado por el Pleno del CNE, Atamait avanzó que la primera vuelta electoral sería el 20 de agosto y, de ser necesario un balotaje, este sería el 15 de octubre. La Constitución en Ecuador señala que el jefe de Estado debe asumir el cargo el 24 de mayo, pero Atamait comentó que esto no aplica para las elecciones anticipadas, por lo que especuló que el país podría tener un nuevo gobierno a inicios del mes de noviembre.
Organizadores del evento hablan, los candidatos dieron detalles este viernes de lo que será el debate que está pautado para el próximo 6 de junio en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente en el aula magna, y para el cual ya habrían confirmado más del 50% de los participantes en la elección primaria del próximo 22 de octubre. Ayrton Monsalve, encargado logístico del encuentro, indicó que la iniciativa parte de la necesidad de la sociedad civil de conocer las propuestas en materia económica, social y educativa por parte de los precandidatos a la elección primaria. Generará una motivación para que la ciudadanía pueda participar con mayor contundencia en las elecciones primarias. ¿Por qué? Porque la ciudadanía está buscando referentes políticos que puedan responder a las preguntas que a diario se manejan. Y esa forma de generarlos es a través del encuentro, de la discusión y del planteamiento de ideas. El movimiento estudiantil será parte fundamental en el debate, por lo que llamaron a los jóvenes de las distintas casas de estudio a hacer sus preguntas a los candidatos y sumarse a fomentar la participación en los comicios. Que el movimiento estudiantil una vez más se hace presente en esos procesos de cambios que durante toda la historia se han generado en Venezuela. Hoy también dice presente, no vamos a estar ausentes, vamos a estar muy presentes y vamos a llevar ese mensaje no solamente de las propuestas de los candidatos, sino del evento particular del 22 de octubre, que es la primaria, a toda la población. Un evento que hasta ahora no es el tema nacional, hay que decirlo, hay que reconocerlo, pero que precisamente todo lo que hemos venido haciendo durante estos últimos días y lo que vamos a hacer de acá hasta octubre va en función de eso, de que la gente se pueda conectar con las primarias, que pueda haber una participación real que genere legitimidad y por ende enfrentarnos al candidato del oficialismo en el 2024. Por último, organizadores extendieron la invitación a los distintos medios de comunicación nacionales e internacionales, con especial énfasis en los medios de señal abierta, para que transmitan este evento y pueda llegar a cada vez más personas de cara a la elección primaria. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Yo lo que sí creo es que tenemos que buscar las palabras comunes. Una palabra común es la desestatización. PDVSA no puede seguir siendo del Estado, no puede seguir con 200 empresas. Otra palabra es, más allá de la privatización, la inversión privada. Todos los esquemas contemplan inversión privada porque se está hablando de 10, 15 mil millones de dólares al año y eso el Estado no lo puede lograr y obviamente hay que buscar inversión en el extranjero, pues es demasiado dinero. En Venezuela podrán ser algunas cosas pequeñas. Entonces realmente creo que puede haber la vía, una especie de consenso, que no es que soltar las armas y entonces darle la razón al otro, sino que hay elementos comunes, que aprovechando que Rafael Cadenas acaba de ganar el premio Cervantes y creo que se lo dan por la precisión de la palabra, tenemos que hacer precisión en la palabra de la industria petrolera. ¿Cuál es la precisión? A lo mejor no es privatizar, sino cómo incorporar capital privado. A lo mejor no es mantener PDVSA, obviamente, entonces cómo desestatizar PDVSA y la palabra más importante, cómo hacer que esa nueva industria sirva para el desarrollo de Venezuela de manera que cuando PDVSA, cuando el petróleo que algún día deje de ser un elemento competitivo para el desarrollo del país, Venezuela no sea un pueblo fantasma, sino un pueblo que supo aprovechar sus recursos para arrancar sin el petróleo. 9 artistas, 6 de ellos con síndrome de Down y 3 con espectro autista, llevan su talento al Sistema Nacional de Museos de Venezuela con Color Sin Límites. Se trata de una exposición compuesta por 24 pinturas que se realiza en el Museo de las Artes de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez en Caracas. Irarquil Rangel, coordinador general de Registro y Conservación de la Fundación de Museos Nacionales, destaca el alto nivel de las piezas que componen la muestra. Esta es la primera propuesta donde podemos visualizar, más allá de las caracterizaciones subjetivas que tenemos de estos, a artistas que pudiéramos considerar tenían una limitación, pero la verdad, cuando vemos estas obras, reconocemos que en ellas no hay límite posible. O sea, son obras de arte en el sentido estricto de la palabra. Para los organizadores, la exposición es un estímulo a la participación inclusiva en los espacios culturales y demuestra el talento de personas que en algún momento fueron excluidas. La artista y profesora de arte terapéutico, Patricia Jordán, se refiere a la realización de este sueño.
Bueno, para mí es ver un sueño hecho realidad y ellos también, y así lo entienden, y la invitación es que se unan más personas, que no tengan miedo, que hay mucha capacidad. Los artistas de Color Sin Límites llevan 2 años preparándose para este momento. Sus obras estarán expuestas hasta finales de junio.